Bueno, continuamos hablando en esta cápsula sobre los procedimientos sobre referentes a la patria potestad, tutela y adopción. Y por esto vamos a empezar hablando sobre el concepto de tutela. Y podemos decir que tutelar es cuidar y proteger, y al tutor le corresponde proteger así los intereses del pupilo, tanto personales como patrimoniales. Y así las cosas, se puede afirmar que la función del tutor es la de proteger a la persona del incapaz, procurando así su bienestar y administrar su patrimonio, siempre para beneficio del pupilo. Y también podemos decir que la tutela es supletoria de la patria potestad, a través de la que se provee la representación, la protección, la asistencia y esta asistencia de aquellos que no lo pueden hacer por sí mismos. También así podemos decir que se puede intervenir y representarlos en su actividad jurídica. En el caso de los menores de edad, la institución de la tutela es una figura subsidiaria de la patria potestad, ya que solo se nombra tutor para un menor por un juez de lo civil o de lo familiar, cuando aquel no tiene ascendientes o que teniéndolos, estos no pueden cumplir con el ejercicio de la patria potestad. Ahora podemos continuar diciendo que el objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de aquellos que, no estando sujetos a la patria potestad, tienen incapacidad natural y o legal para gobernar por sí mismos. La representación interna del incapaz en los casos que señala la ley, también el cuidado preferente de los incapacitados, también la guarda y educación de los menores de conformidad a las modalidades que estipulen las resoluciones que dicte la autoridad competente. También podemos hablar sobre las partes en el ejercicio de la tutela. Decimos que en el ejercicio de la tutela encontramos aquellos que se encuentran sujetos a ella y aquellos que la ejercen. Por esto es que quedan sujetos a la tutela los menores de edad, los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea física, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismas o por algún medio que lo supla. También tenemos que ejercen la tutela las personas físicas que puedan ejercer el cargo de tutores o curadores respecto de tres personas incapaces. También tenemos que las personas morales también son sin fines de lucro, cuyo objeto es la protección y atención de las personas con discapacidad, y podrán ejercer la tutela de personas mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea física, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas, no puedan gobernarse por sí mismas. Y cuando se trate de tutela testamentaria o dativa, la persona moral deberá presentar informe anual pormenorizado a los ascendientes o descendientes del pupilo o al juez de lo familiar, respectivamente. Sobre las características de la tutela, tenemos que la tutela es un cargo de interés público del que nadie puede eximirse sino por causa legítima. El que se niegue sin causa legal a desempeñar el cargo de tutor será responsable por los daños y perjuicios que de su negativa resulten para el incapacitado. La tutela se ejerce por el tutor con intervención del curador, del juez de lo familiar, del Consejo Local de Tutelas y del Ministerio Público. La tutela se ejerce por un solo tutor, excepto cuando por las condiciones específicas del incapaz convenga nombrar un tutor para la persona del pupilo y otro para la administración de los bienes. Las personas físicas pueden ejercer el cargo de tutores o curadores respecto a tres personas incapaces, si los últimos fueran hermanos o herederos o legatarios y más de tres, se les podrá nombrar un solo tutor y un solo curador. También las personas morales podrán ejercer la tutela de personas mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea física, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas, no puedan gobernarse por sí mismas. Cuando se trate de tutela testamentaria o dativa, la persona moral deberá presentar informe anual pormenorizado a los ascendientes o descendientes del pupilo o al juez de lo familiar, respectivamente. También cuando fallezca la persona que ejerce la patria potestad sobre un incapaz al que deba asignar tutor,
el albacea o en caso de intestado, los parientes y las personas con los que haya vivido tienen obligación de avisar al juez de lo familiar dentro del término de 8 días siguientes al fallecimiento para que se le nombre tutor. También tenemos que los jueces del registro civil, las autoridades administrativas y las judiciales tienen obligación de avisar al juez de lo familiar y los casos en que se debe nombrar tutor cuando por sus funciones conozcan de ello y los tutores y curadores no pueden ser removidos de su cargo sin antes ser oídos y vencidos en juicio. Ahora también tenemos las formas de tutela y tenemos que puede ser testamentaria, legítima y dativa. Y también podemos seguir hablando sobre algunas cuestiones que a falta temporal de tutor legítimo se seguirán algunas reglas como la de los mayores de edad incapacitados. Aquí procede como resultado del juicio de interdicción que declara incapaces a los mayores de edad. También podemos hablar ahora sobre las funciones del tutor y es la guarda y custodia del menor o incapaz, así como su protección, educación, asistencia, alimentación y rehabilitación en la medida de sus posibilidades, y también la administración de los bienes del menor o incapaz y deberá hacer un inventario preciso y circunstanciado de todos aquellos bienes que formen el patrimonio del pupilo. El término para hacerlo no podrá exceder de 6 meses. También la representación en juicio o fuera de él en todos los actos civiles, con excepción del matrimonio, del reconocimiento de hijos y del testamento. La inhabilitación y separación del cargo de tutor, podemos decir que no pueden ser tutores los menores de edad, los mayores de edad que se encuentren bajo tutela, los que hayan sido removidos de otra tutela por haberse conducido mal respecto a de la persona del pupilo o de la administración de los bienes, también los que por sentencia pierdan la posibilidad de ejercer el cargo de inhabilitación para obtenerlo. También tenemos que de la extinción de la tutela se extingue por la muerte del pupilo o porque desaparezca la incapacidad, y también cuando el incapacitado sujeto a la tutela entre a la patria potestad por reconocimiento o adopción. Podemos hablar del curador y aquí el curador es toda persona a la que se asigne un tutor en cualquiera de las formas de tutela, y también le será asignado un curador excepto en los casos de los menores abandonados y expósitos o de los menores sujetos a la tutela dativa para su protección y educación, así como cuando no cuenten con bienes. La curatela puede ser ejercida por las personas que cumplen las condiciones para ser tutores, y la tutela y curatela no pueden ser ejercidas por una misma persona. Los impedimentos para ejercer el cargo de tutor se aplican de la misma forma a la persona del curador y podrá nombrar por sí mismos curador a los mismos que puedan nombrar a su tutor, siempre con autorización judicial, y que son por el menor si ha cumplido 16 años, también los menores de edad emancipados por razón de matrimonio, con bienes administrados por un tutor durante la minoría de edad, y el curador tiene la obligación de defender los derechos del menor o incapacitado en juicio o fuera de él y exclusivamente cuando se encuentren en oposición con los del tutor. También tiene la obligación de vigilar la actuación, proceder y conducta del tutor, y también hacer del conocimiento al juez de lo civil o de lo familiar sobre cualquier hecho o situación que considere pueda dañar la persona o los bienes del pupilo. También solicitar al juez el nombramiento de un nuevo tutor en caso de que éste faltara o abandone el cargo, y también podemos decir que tiene la obligación de cumplir cualquier otra obligación que la autoridad o la ley lo señale. Por esto podemos decir que la curatela termina así cuando el menor o incapacitado salga de la tutela y también cuando solo se cambie de tutor. Por esto es que el curador designado continuará en su cargo y tiene derecho a ser relevado de la curatela pasados 10 años de estar en el cargo. Por esto es importante que seguir estas reglas y ver estas obligaciones que tienen sobre los tutores y también el curador. Y por esto vamos a terminar esta cápsula con este tema y vamos a continuar hablando en el siguiente tema sobre la adopción nacional e internacional. Entonces, hasta aquí concluimos esta cápsula.